Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, que estamos empezando en esta jornada con muchísimo frío en Montevideo y buena parte del país, lo que pauta el arranque de nuestra propuesta de hoy. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Primer MBD Noticias en invierno de este 2025 y se nota. Se nota y esto ha meritado un anuncio oficial muy importante porque el Poder Ejecutivo declaró una alerta pública de nivel rojo y de alcance nacional ante la situación climática que rige esa alerta a partir de hoy, decisión que será reevaluada diariamente. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, explicó que la declaración de la que estamos hablando habilita a los equipos que trabajan en territorio a evacuar obligatoriamente a las personas y animales en situación de vulnerabilidad y riesgo. El jerarca dijo también que las y los intendentes de todo el país deberán convocar a los comités de emergencia departamentales respectivos. Sí, y en conferencia de prensa realizada en la Torre Ejecutiva con la participación de varios ministros, el titular de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, aseguró que se hicieron más de 200 intervenciones con el SAME para utilizar la herramienta de internación compulsiva si era necesario. Y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, destacó que a partir de la declaración de emergencia, todos los equipos de trabajo en calle irán acompañados por un médico y se reforzará la presencia de ambulancias del SAME 105. En un ratito tendremos bastante más, les diremos o les voy adelantando de este asunto, pero además repasaremos otros temas destacados de hoy. Por eso vemos los titulares. El Instituto Uruguayo de Meteorología extendió hasta la hora 21 la doble advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes para la costa y varias zonas del país. El sindicato metalúrgico maneja la posibilidad de ocupar la planta de la empresa Schellenberg, dedicada al rubro de la ventilación, que este viernes anunció el despido de 20 trabajadores y llamó a concurso de acreedores. El director de OCE, José Amí, participó en una reunión partidaria en Flores, pese a estar inhibido por la Constitución. El convencional colorado Ezequiel Ibarra solicitó a la Corte Electoral su destitución. El ministro de la Corte, José Ignacio Corseñac, le dijo a MBD Noticias que el organismo no ha recibido ninguna denuncia. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, expresó una enorme preocupación por la situación de Medio Oriente y aseguró que a Uruguay lo afectará económicamente. Irán atacó este lunes la base principal de Estados Unidos en Qatar y otras en Irak y en Siria, como respuesta a los ataques estadounidenses del fin de semana. En Argentina, la defensa de la expresidenta Cristina Fernández presentó hoy el listado de personas para que puedan visitarla en su prisión domiciliaria. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Entre otras cosas porque la alerta declarada hoy ya está desencadenando operativos de los que nos habla a modo de titular desde uno de los móviles de esta jornada, Angie Álvarez, en este inicio de programa. ¿Cómo andás, Angie? Bienvenida. ¿Cómo están, Martín, Natalia? Así es, estamos en Maldonado y Joaquín Salterain, donde se dispone el inicio de algunos operativos, algunas cuadrillas que van a salir a intentar, nos decían algunas fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, convencer a las personas en situación de calle de asistir a los refugios y recibir asistencia. Hay 4 equipos del MIDES trabajando en distintas camionetas y 17 equipos de otros ministerios que van a estar reforzando el trabajo, así que si les parece, en unos minutos los convocamos para conocer un poco más. Los anuncios ocurrieron en la Torre Ejecutiva, donde han pasado otras cosas también en esta jornada de lunes. Nos cuenta Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Gracias, Martín. Natalia, un saludo para ustedes, para todos los compañeros. En horas de la tarde, además de esta conferencia con distintos anuncios que estarán planteando ustedes, una delegación del PIT-CNT, encabezada por el presidente Marcelo Abdala, estuvo aquí reunido con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Entre otros planteos, estuvo sobre la mesa nuevamente el tema de la reducción de la jornada laboral, llevar a un tope máximo de 40 horas semanales con un cobro de 48 horas semanales, y también una novedad. El PIT-CNT le propuso al presidente crear un nuevo tributo al 1% de la población más rica del país. Ampliamos en algunos minutos.
Y en otro adelanto político partidario, a 5 días de la convención del Partido Nacional, el senador Sergio Botana, que respalda la candidatura a la presidencia del directorio de SUPAR, Javier García, llamó a evitar que se emplee la acumulación por sublemas para determinar quién ocupa ese cargo, pese a que dicho mecanismo está previsto en la Carta Orgánica Partidaria, como lo recordó el diputado Juan Martín Rodríguez, que preside la convención. La Carta Orgánica, como tú bien lo dices, en su artículo creo que es el 21 y 22, establece, el 21 establece la posibilidad de acumular por sublema, pero más allá, por supuesto, de lo que establece la Carta Orgánica, veremos en estos próximos días cómo se desenvuelven los hechos. Bueno, eso está en la Carta Orgánica, no está en el honor de los hombres, ¿no? En este partido la lista más votada es el presidente. Yo lo vi a Larrañaga y ya no para presidente de la convención, para candidato del partido, lo vi decir el que gana, gana, y por más que tenía toda la posibilidad de armar un sublema potente, dijo el que gana, gana, y así se vota en este partido. Empezamos a desarrollar el tema destacado en portada. Desde este lunes rige en todo el país una alerta de nivel rojo que establece la evacuación obligatoria de personas y animales que estén en situación de vulnerabilidad o riesgo debido a las bajas temperaturas. La disposición cesará cuando cambien las condiciones meteorológicas y su vigencia no altera el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Para la tarea se han triplicado la cantidad de equipos en calle, conformada por equipos por parte del MIDES, del Ministerio del Interior y de ASI, con un total de 17 vehículos que se van a movilizar con equipos en las tareas de evaluación. Se han establecido 3 centros de evacuados. El primero de ellos se estableció en la zona este de Montevideo y específicamente va a estar situado en lo que es el gimnasio de la Escuela Nacional de Policía. El segundo centro va a estar establecido en el gimnasio de la Plaza de Deportes número 2 y constituye lo que es el centro de evacuación del centro de la ciudad de Montevideo, y se ampliaron los cupos en lo que es el servicio de transporte del Ejército Nacional, lo que configura el centro de evacuación norte de la ciudad. Con respecto a las acciones en el interior del país, los equipos, acá se estableció que los equipos de patrulla de la Policía Nacional que están desplegados en todo el territorio van a ser los responsables de la detección de personas en situación de calles. Las y los intendentes de todo el país deberán convocar a los comités departamentales de emergencia para la coordinación del trabajo. Además, el ministro del Interior, Carlos Negro, explicó el rol del personal policial para aplicar la evacuación obligatoria vigente desde hoy y diferenció esa disposición de la ley de internación compulsiva preexistente. El ámbito de aplicación de esta norma es mucho más vasto que el de la internación compulsiva, que depende de una condición sanitaria, sea mental o física. En cambio, esta norma está dependiendo de la exposición a un fenómeno climatológico natural, como es temperaturas extremas como la que estamos viviendo en este momento. Y va a durar hasta que ese fenómeno cese. Y hoy se notificó de otra persona que falleció en situación de calle en el departamento de 33, que se suma en los últimos días, en este fin de semana, a 2 hombres que murieron en Artigas y Salto. Con respecto al caso de Artigas mencionado por Natalia, desde el Ministerio de Desarrollo Social se aclaró que la persona falleció en un refugio al que concurría tras ser atendida en el hospital de esa localidad, por lo que el MIDES contabiliza 5 personas fallecidas en mayo en situación de calle. Y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, aseguró que se hicieron más de 200 intervenciones con el SAME para utilizar la herramienta de internación compulsiva si era necesario, número que supera el promedio de operativos. También informó que se le solicitó al presidente Yamandu Orsi que convoque al SINAE y a otros organismos públicos para que se resuelva, como se hizo finalmente, esta definición que establece la evacuación obligatoria que fue anunciada en esta jornada ante o debido a las bajas temperaturas. En el caso de las personas que fallecieron en los últimos días, eran todas personas con años de permanencia en la calle y por ende con su salud muy afectada. De los informes forenses no surge que ninguno de esos fallecimientos hayan sido por hipotermia, sino que son debidos justamente a situaciones
de salud delicadas preexistentes. Frente a esta realidad, los instrumentos que nosotros tenemos en la actualidad los estamos aplicando. Hemos ya hecho más de 200 intervenciones con el SAME. Esto supera el promedio de intervenciones que se venían desarrollando en un lapso similar de tiempo en otros años. Es decir, hemos convocado más de 200 veces al SAME para intervenir en situaciones que involucran a personas en calle. Ustedes saben que existe un mecanismo que es el de la internación involuntaria y ese mecanismo requiere la autorización por parte del personal de salud para realizar esa internación. Mientras trabajamos en medidas estructurales sobre este tema, que las estamos tomando ya desde el inicio de la gestión, realizando cambios de fondo también en el sistema de refugios, necesitamos nuevas herramientas porque la situación con la realidad climática que tenemos planteada es realmente de mucha gravedad. De esas 200 intervenciones de SAME 105, no todas derivaron en internación involuntaria. La internación involuntaria se establece cuando hay patología psiquiátrica descompensada o cuando hay consumo problemático de sustancias. Eso establece la normativa vigente. Es un requisito que, como dijo el ministro Sibila, se pone en práctica cuando la persona está cursando alguna de esas circunstancias. Lo que hoy se está estableciendo es diferente. Eso se mantiene vigente, pero además se evacúan las personas que tengan riesgo sanitario como consecuencia de la exposición al frío extremo. Y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en la misma conferencia de prensa, destacó que a partir de la alerta declarada hoy, todos los equipos del Ministerio de Desarrollo Social que trabajen con personas en situación de calle van a contar también con la participación de personal médico. Y Lustenberg detalló las características del protocolo de asistencia que se aplicará en cada situación de esta índole en todo el país. Siempre es retirar las prendas de vestir que estén húmedas, que estén mojadas, buscar refugio, ingesta calórica inmediata de líquidos calientes, calentamiento externo, son las medidas de atención inmediata y rápidamente se va a referir a un centro de salud. En este caso, la comunicación es inmediata, va a formar parte, como dijo el ministro de Desarrollo Social, Sibila, y el director del Sistema Nacional de Emergencia, forman parte de los equipos del área social. Desde el viernes, tanto en Montevideo como en Canelones, se incorpora al trabajo directo territorial un médico formando parte de ese equipo de la intervención social y también un médico, y hay ambulancias disponibles del SAME 105 para tener la atención inmediata. No nos olvidemos que con este frío hay condiciones que favorecen siempre el riesgo de desarrollo de hipotermia, que son sobre todo los adultos mayores, personas que consumen alcohol y otras sustancias, consumo de psicofármacos, el hipotiroidismo, malnutrición, demencia, enfermedades neurológicas, infecciones, son todos factores de riesgo que producen y favorecen el desarrollo del riesgo de hipotermia. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, y como consecuencia de estas decisiones que se adoptaron hoy, además de las intervenciones del MIDES, se suma este operativo de evacuación obligatoria. Allí en la zona del Parque Rodó está Angie Álvarez, porque desde allí están saliendo equipos, Angie. Así es, Natalia, estamos aquí en el Parque Rodó, como adelantábamos hoy, a la espera de que inicie lo que va a ser esta conferencia, si se quiere, un poco improvisada, que pidieron sea breve, que no tenga preguntas, así que vemos ahí al director nacional de Protección Social, el licenciado Daniel Gerard, que va a estar anunciando cómo será el procedimiento en los próximos minutos cuando se dé por comenzada. Si les parece, escuchamos cómo iniciarán. Les comento además que el sistema de información interno, donde están recibiendo los llamados, y esto es un dato para tener en cuenta, recibió 429 llamadas en las últimas 24 horas y habitualmente no llegan a 100 diarias, así que bueno, es el comentario que tenía para hacerles, porque evidentemente los métodos de difusión
tienen que ver con esto. Así que, si les parece, aguardamos a que inicie la conferencia, la rueda. Les consulto cómo va a ser el procedimiento de trabajo. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Daniel Gerhard, director nacional de Protección Social. Ahora estamos en el equipo base, que es parte de las respuestas que tiene el Ministerio todos los días. Desde acá salen las respuestas a esos avisos al 092, al WhatsApp, al 0800, que funciona las 24 horas. A partir de ahora entramos en un momento excepcional donde esas respuestas se multiplican gracias al apoyo interinstitucional que convoca también y lidera el Sistema Nacional de Emergencia. Hoy van a estar funcionando 17 móviles, cuando en tiempos ordinarios a esta hora son 4, y con eso pretendemos llegar a toda la totalidad del territorio, toda la totalidad de los avisos y también de las personas que están en calle, aunque no estén avisadas en el sistema. Y también para este esfuerzo interinstitucional es que nos acompañan autoridades del Directorio de ACE y de la Policía Nacional. ¿Se va a dividir el Montevideo? ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Qué es lo que está previsto? Sí, se va a dividir por zonas y van a haber móviles para las diferentes zonas, pero ahora me gustaría también darle la palabra al Directorio de ACE. Bueno, buenas noches. Soy Marcela Cuadrado, represento al Directorio de ACE en este momento. Desde la Administración de Servicios de Salud del Estado estamos trabajando interdisciplinariamente junto con los otros ministerios en esta salida a calle, a tratar todo lo que tiene que ver con la problemática social de la gente que está en situación de calle. En Montevideo y en el interior estamos trabajando desde la red de atención primaria, desde las intendencias, coordinadamente con el MIDES para poder atender esta situación, que es una situación en la cual hemos estado trabajando todo el día y vamos a trabajar todos los días evaluando cómo vamos. Clavijo, ¿cuál va a ser la tarea de la policía? Bueno, buenas noches. Para nosotros, desde que recibimos el decreto con la declaración de emergencia, todos nuestros equipos a nivel nacional están en alerta para apoyar y trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el MIDES, con el Sistema Nacional de Emergencia y con cada SECOED departamental. Han sido dadas las directivas por parte de la Dirección de la Policía Nacional de que todos los jefes deben de integrarse a los SECOED y dar una respuesta a la alerta que se ha dispuesto por parte del Presidente de la República. Por ende, en Montevideo hemos reforzado los equipos que ya en este momento tenemos 2 ómnibus con móviles que están recorriendo y levantando a las personas que están en situación de calle en una primera etapa de manera voluntaria. En una segunda etapa, todos nuestros equipos que están desplegados en la noche, que son unos 120, van a estar en Montevideo atendiendo a aquellas personas que detectemos que están en una situación de vulnerabilidad y por ende tengamos que detenernos con ellas y convocar a los diferentes equipos de salud y del MIDES para trasladarlas a los 3 centros nuevos que tenemos, que es importante esto, para llevar a estas personas como evacuados de alguna manera. Uno de ellos es la Escuela Nacional de Policía, que ha sido puesta a disposición de las autoridades, con equipos nuestros que están asegurando el lugar. Ya llegó la comida allí, nos están reportando. En la plaza número 2 también ya está asegurado el lugar, está llegando y arribando la comida. En todo el territorio nacional hemos recibido la lista de los coordinadores departamentales del MIDES, que van a estarse conectando con los puntos de enlace de la Policía Nacional para resolver esto en horas de la noche, que va a ser las horas críticas, principalmente luego de que todo el operativo diario y regular que se hacía para levantar a las personas y llevarlas a los refugios de manera voluntaria, hoy va a ser necesario que evacuemos a las personas para cuidarlas y protegerlas de las inclemencias climáticas que vamos a tener hoy en los sucesivos días. ¿Cómo será el protocolo allí? El protocolo está en base a las normas que nosotros tenemos y que ya venimos aplicando con el MIDES. ¿Y cuando no es voluntaria? En estos casos no es que sea voluntaria o involuntaria. Lo que nosotros vamos a hacer es explicarle a las personas que necesitamos ponerlas a resguardo y a protección de las instituciones del Estado,
Luego de eso se van a aplicar todos los protocolos y las evaluaciones que ya se vienen aplicando. Pero si igual la persona se niega, ¿cuál es el procedimiento por parte de la policía? La ley es clara. Ante una negativa de manera reiterada se dará cuenta a la justicia y se procederá en base a lo que ella disponga. A la justicia, y también qué pasa si un médico lo determina, porque se había hablado que con eso era suficiente también para determinar la internación o llevarlos a un lugar a salvo. Ahí se están mezclando normativas. Creo que se fue claro hoy, las autoridades fueron claras. Esto hoy prima por sobre las demás reglamentaciones y legislaciones que tenemos. Eso es por otro cordón, digamos, no quiere decir que se vaya o no se vaya a aplicar. Eso va a ser evaluado por el personal médico. Lo que nos importa primero es poner a resguardo, que estas personas estén en un lugar donde no estén expuestas a las inclemencias climáticas del día de hoy. Estamos en Le vivo damos gracias por habernos acompañado. Tenemos que salir a trabajar, tenemos a los equipos esperando. Parte de los equipos ya están en la calle, pero también tenemos que dar algunos lineamientos. Así que les agradecemos por haber venido, pero urge ahora salir a la calle. Muchas gracias. Ahí escuchábamos al director de Protección Social que daba por terminada esta conferencia de prensa. Recordamos que, y como les comentaba antes de iniciar la rueda, 429 llamadas recibió en las últimas 24 horas el Ministerio de Desarrollo Social, los equipos que están en la calle, y habitualmente nos comentaban los trabajadores que son 100 las llamadas diarias que reciben. Por ende, es muy importante la difusión de los números y es muy importante recordar que están los servicios a la espera de justamente los llamados de los vecinos para poder asistir a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Bien, muchas gracias Angie y equipo. Recordamos que lo que hoy se dijo también es que dentro del MIDES todos están saliendo a estos operativos, incluso las autoridades, y que se suman 100 personas a pie, además de todos estos equipos buscando personas en situación de calle. Claro. Importante porque Natalie Bentancor, directora de Servicios Meteorológicos de INUMED, afirmó que la sensación térmica en el área metropolitana en esta jornada estuvo entre los 0 y los 2 grados bajo cero y que las temperaturas mínimas en los próximos días serán aún más bajas. Además, aclaró que en Colonia y en Soriano no hubo caídas de nieve, sino de agua-nieve, que por ser similar o parecida puede confundirse. Actualmente tenemos, sobre todo en lo que es en el área metropolitana, temperaturas que están entre los 6 y los 5 grados y la sensación térmica está siendo entre 0 y -2 por efecto del viento. Esta situación, como ya lo habíamos informado, se va a mantener durante toda la jornada de hoy lunes y hasta la próxima madrugada. Para los próximos días, las temperaturas mínimas van a estar incluso más bajas que lo que hubo el día de hoy, porque al amainar el viento y al disminuir la nubosidad, la temperatura en la madrugada va a descender, entonces vamos a tener heladas, pero las temperaturas máximas van a comenzar a ascender levemente. Vamos a tener máximas lo que es a partir del día miércoles entre 12 grados en algunas regiones del sur, podemos llegar a tener hasta 15 grados en la zona norte del país. Eso es lo que es hasta el día sábado. Y el día domingo prevemos otro descenso de temperaturas con máximas que van a estar entre los 8 y los 10 grados y es alta la probabilidad de lluvias para ese día. Y estas bajísimas temperaturas hacen imprescindible reiterar cuáles son las vías de comunicación a través de las cuales se pueden reportar, por ejemplo, casos de personas en riesgo en la vía pública a la intemperie. Compartimos algunos números y vías de contacto que ya habíamos compartido la semana pasada. Por ejemplo, a través del 0800 87 98 o por el número de WhatsApp 092 910 000 se puede dar aviso de personas a la intemperie en Montevideo. A través del 911 para dar aviso de personas a la intemperie en el interior del país o en casos de emergencia. También mediante el 105, la línea de SAME, también se puede avisar en caso de que una persona requiera atención médica. Y el 0800 50 50, la línea azul de INAU para atención de niñas, niños y adolescentes. Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Y ahora nos vamos al contacto con Martín Duarte, que está allí en la Torre Ejecutiva, lugar de viento intenso generalmente, Martín, donde además ha sucedido de todo en esta jornada.
Sí, Natalia, y como vos decías, tanto se hizo sentir el viento, recordarán los televidentes y ustedes también aquel episodio de la cuerdita que se había colocado aquí frente a Presidencia, que uno de los cristales, uno de los vidrios de Presidencia que tiene como característica el edificio, bueno, se rompió a causa del viento y cayó hacia lo que es la avenida principal aquí, la rotonda justamente a la Plaza Independencia. Eso como dato de lo que está dejando también el factor climático, que tuvo algunas otras reuniones además de esta conferencia de prensa y este plan del gobierno en torno a las personas en situación de calle, porque sobre las 4 de la tarde el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, acompañado de una delegación también de trabajadores, realizó énfasis en 4 planteos que le trasladaron al presidente de la República. Por un lado, instalar un diálogo social para el desarrollo justamente de una mejora en la calidad de los empleos. Este fue uno de los primeros puntos en el cual abordaron justamente un diálogo, y los trabajadores de la central sindical van a ser convocados por la OPP para estar instalando estas mesas de trabajo. Por otro lado, se hizo énfasis también en lo que es participar de alguna forma o conocer de antemano algunos aspectos de la ley de presupuesto que elaborará el gobierno, y que de hecho el próximo jueves tendrá aquí un Consejo de Ministros que estará, hincándole el diente a lo que es la ley de presupuesto. El PIT-CNT reclama conocer algunos aspectos de antemano para poder también hacer algunos planteos. Volvió a estar sobre la mesa el tema de las 40 horas semanales de trabajo. Abdala hacía referencia a que desde 1915 no se modifica la normativa, y hay un reclamo de la Central de Trabajadores de llegar justamente a ese tope máximo de trabajo semanal de 40 horas con un cobro, en este caso salarial, por 48. Y por otro lado, y lo vamos a estar escuchando ahora, hubo un planteo concreto del PIT-CNT, de la Central de Trabajadores, de crear un nuevo tributo, puntualmente al 1% de la población más rica del país. Con este tributo, este planteo que hace el PIT-CNT, según el presidente de la Central, Marcelo Abdala, se obtendrían dineros que aproximadamente equivalen al 1% del PBI, y de esta forma lo dejaba planteado. Una propuesta, digamos, de que el Poder Ejecutivo razone, piense, estudie la posibilidad de un tributo de, digamos, al 1% más rico de la sociedad uruguaya, lo cual podría contribuir mucho a abatir, digamos, la pobreza infantil, que es un tema que hemos planteado el 1 de mayo y que, bueno, nos involucra a todos, ¿no? ¿Cómo sería la característica de ese tributo? Y bueno, hay... ¿Qué criterios, no? Bueno, los criterios pueden ser varios. Se puede retocar alguno de los tributos o impuestos que ya existen, pero lo cierto es que existe evidencia, digamos, que una contribución de este tipo no traería una afectación negativa, digamos, en la inversión, que también es un aspecto importante para generar trabajo, y que podría, digamos, dar una mano bastante importante en abatir un problema que creo que nos convoca a todos desde un punto de vista ético a apuntar a resolver, ¿no? ¿Y a quién estaría dirigido ese gravamen y qué monto se estima que podría recaudarse? No, nosotros no manejamos cifras, pero en general hay estudios que solamente con un 1% al 1% más rico se podría recaudar un monto equivalente al 1% del PBI. Vaya si se podría ayudar a resolver cosas en ese sentido, ¿no? Hoy insistieron con el tema de la reducción de la jornada laboral. Ya se ha planteado que eso se tendría que analizar en base a que no se perjudique la productividad. ¿Cuál es el planteo del PIT-CNT ahí directamente sobre ese tema? Bueno, pero es que la evidencia internacional muestra lo contrario. Digamos que cuando tú reducís de manera significativa la duración del tiempo de trabajo, tú generás condiciones para mayor inversión, para cambios en la maquinaria y los equipos, para cambios en la organización del trabajo que permitirían mejores condiciones para mejorar la productividad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hoy dividimos y adelantamos la sección internacional para tener una primera y rápida mirada hacia Medio Oriente. En estos días
están convulsionados en esa zona del mundo porque Irán atacó hoy la principal base estadounidense ubicada en Qatar y también dependencias militares estadounidenses ubicadas en Irak y en Siria, aunque sin provocar muertes, o sea, fallecimientos, y esto fue, como se deduce, en represalia a los ataques, a los bombardeos de Estados Unidos sobre infraestructuras nucleares en territorio iraní ocurridos el sábado pasado. Israel, por su parte, continuó atacando aeropuertos e infraestructuras críticas en Irán, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció ante el ministro de Exteriores iraní el malestar de Moscú con la intromisión de Washington en el conflicto. La base militar de Kasrek, ubicada en el noreste de Siria, en la que se encuentran desplegadas tropas de Estados Unidos, ha sufrido un ataque, según reportan las agencias iraníes Mer y Fars, aunque de momento no hay información oficial sobre la ofensiva, ni se reporta quién fue el autor del ataque. La base se sitúa en la gobernación de Hasaka, cerca de la frontera con Irak, y ambas agencias difundieron la información al respecto citando a fuentes anónimas e informando que el ataque provocó un estado de alerta entre las fuerzas estadounidenses y la implementación de estrictas medidas de seguridad. El general Amir Hatami, comandante en jefe del ejército iraní, ha enviado un mensaje a Estados Unidos tras los ataques a varias instalaciones nucleares, afirmando que Washington recibirá una respuesta firme y que estas bases se han convertido en potencial objetivo de las represalias iraníes, cuyo gobierno ya advirtió que se reserva todas las opciones para responder. Estados Unidos cuenta con una importante fuerza militar en Medio Oriente, con tropas en más de una decena de países y navíos desplegados en las aguas de la región que albergan actualmente a unas 40.000 personas entre militares y civiles, además de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra. La presencia estadounidense en la zona había sido reforzada por las tensiones entre Israel e Irán y para responder a los continuos ataques de los hutíes de Yemen a navíos comerciales y militares en el Mar Rojo, pero en los últimos días, en previsión de los ataques y ante una respuesta a gran escala por parte de Teherán, Estados Unidos había pedido la salida voluntaria del personal no imprescindible de las bases regionales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y el ministro de Relaciones Exteriores en nuestro país, Mario Lubetkin, dijo que sin ninguna duda habrá consecuencias económicas para Uruguay de esta escalada bélica en Medio Oriente. Y dijo estar muy preocupado porque entre Israel e Irán se sigue hablando el lenguaje de las armas y subrayó que la apuesta tanto de Uruguay como de varios países de América Latina es la necesidad de diálogo, sin lo cual no habrá paz. Las señales son todas negativas. Ir por la guerra es ir solamente sobre un escenario de esta inestabilidad en la cual nadie se salva de esta historia. Nosotros podemos estar lejos, pero no estamos tan lejos tampoco en este mundo global. Estamos muy preocupados porque aparte el único lenguaje que se mueve es el lenguaje de las armas. Y lo sabemos perfectamente que por el lenguaje de las armas no se va a lograr la paz. Si no hay diálogo, no va a haber paz. Y que por lo tanto, si los únicos que hablan son las armas y las armas más poderosas, sabemos que por ahí no se va a lograr. ¿Quién puede pensar realmente que con el conflicto y la guerra entre Irán o entre Israel e Irán se va a llegar a la paz y que va a haber un vencedor? ¿Quién se anima a decir eso? Nosotros nos animamos a decir una cosa así. ¿Cuál es la principal preocupación para Uruguay de cómo puede afectar esta situación en nuestro país? Pero lo va a afectar desde el punto de vista económico. Pensemos solamente sobre el tema energético. La zona va a afectar, puede afectar la economía como tal. Nosotros somos tan interdependientes como otros. ¿Y por qué vamos a pensar que estamos en una isla de la felicidad cuando tantos aspectos vienen de la zona donde están hoy los conflictos? Tantos aspectos que tienen que ver con la economía. Vienen de la zona donde están los conflictos. Claro, no nos llegará mañana, pero no puede llegar dentro de un mes, dentro de 5 meses, dentro de 6 meses. Por lo tanto, todos tenemos que hacer los esfuerzos para tratar de que esta locura se detenga y que el diálogo supere a las armas. En Argentina, la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández presentó hoy el listado de personas que podrán visitarla en su domicilio, donde cumple la pena de prisión domiciliaria sin previa autorización judicial. Además, volvió a insistir en su planteo de la semana pasada para que no haya ningún tipo de restricción vinculada a las personas que puedan ingresar a su departamento en el barrio Constitución de Buenos Aires.
Se trata de las personas que pueden acceder al departamento sin autorización judicial, según lo dispuso el tribunal la semana pasada cuando le otorgó la prisión domiciliaria a la exmandataria. Sin embargo, la defensa de Cristina Fernández insistió en que no haya límites ni autorizaciones en las personas que puedan ir a verla y que ese límite sea revocado o, en caso contrario, apelará la decisión en la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa sostuvo textualmente que quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, y agregó que la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad. Bien, y nos vamos a Colombia porque el ejército de ese país informó que 57 militares fueron secuestrados por civiles bajo presión de disidencias de la FARC que operan en el Valle del Cauca, una de las zonas más conflictivas de ese país. En esa zona hay una fuerte presencia del grupo llamado Estado Mayor Central. Justamente ese grupo se retiró de las conversaciones tiempo atrás que se habían abierto para alcanzar la paz con el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro. Como resultado de ambos hechos, en total, 4 suboficiales y 53 soldados profesionales permanecen privados de su libertad, informó el ejército. Se trata de una práctica común en regiones conflictivas de Colombia para impedir el avance de la fuerza pública, que incluye la liberación horas después tras la intermediación de entidades defensoras de derechos humanos. El general Federico Alberto Mejía sostuvo que se trata de un secuestro por parte de personas guerrilleras infiltradas en la comunidad y que la población campesina recibe órdenes del denominado Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC que no firmó el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno de la época. El presidente Gustavo Petro invitó a campesinos y campesinas a dejar de creer en actores armados que obedecen a extranjeros, en referencia a los supuestos vínculos que tienen las y los guerrilleros con cárteles mexicanos, mientras intenta desde hace meses que las Fuerzas Armadas logren ingresar a todo el cañón del Micay, un enclave usado para producir cocaína. Volvemos a Medio Oriente porque con el ataque de Estados Unidos a Irán hay quienes entienden que el conflicto en Medio Oriente se internacionalizó y que puede tener consecuencias mucho más graves, incluso para Uruguay. El investigador Carlos Luján planteó el riesgo de la escalada que se profundiza con la noticia de que hoy fue atacada una base estadounidense en Siria y subrayó que la prioridad es preservar el planeta y evitar el holocausto nuclear. Con el ataque de Israel a Irán se regionalizó el conflicto y ahora con el ataque de Estados Unidos a Irán se internacionaliza. Luján manejó 3 escenarios de incremento del conflicto: ataques a bases estadounidenses en la región, ataques en otras zonas o el cierre del estrecho de Hormuz, donde pasa 20% del comercio mundial de petróleo. Con respecto a la primera, hoy hay información de que habría sido atacada una base de Estados Unidos en Siria. Y el tercer escenario, el de la posibilidad de atentados, me parece que es el menos probable porque eso implicaría un efecto, me parece a mí, en términos de descrédito general ante la opinión pública que no debería estar en los cálculos. Luján advirtió sobre el riesgo planetario y para Uruguay ante la actual crisis en Oriente Medio. Acá me parece que lo que hay que preservar es el planeta, de no encaminarnos, estamos lejos, pero no encaminarnos hacia un holocausto. Para Uruguay, ¿cuál es el riesgo más cercano? Bueno, el riesgo más cercano es el segundo de los escenarios, que haya atentados y ataques a la presencia norteamericana en nuestro país. Podría ser, creo que es bastante difícil, pero tenemos a Argentina muy involucrado, como todos sabemos, en el apoyo a Israel, y creo que es algo que nos dolería muchísimo que hubiera actos de agresión para con la población argentina, pero tampoco nosotros estamos libres de esto. Y en nuestro país, la fábrica metalúrgica Schellenberg despidió a 20 trabajadoras y trabajadores y realizó un llamado a concurso de acreedores. Además, informó que no pagará el medio aguinaldo. Y desde la Confederación de Sindicatos Industriales denunciaron que el propietario de esta empresa se negó a entablar negociaciones para superar una situación que se define como compleja por la merma en el trabajo que generó sobre esta firma precisamente el final de la etapa de construcción de la segunda planta de UPM.
también nos enteramos que la empresa está solicitando un concurso de acreedores, se vendría un interventor, o sea, esto está muy complicado para los 20 compañeros, pero también para el futuro. Y a su vez, lamentablemente, estamos aquí frente a la puerta, estamos adentro y también quisimos tener un diálogo con el director de la empresa, porque si de alguna manera hay que colocarle la espalda y el pienso y el compromiso de las y los trabajadores, que estamos dispuestos, pero por lo menos queríamos tener una reunión en forma frontal y ver qué alternativa teníamos, pero bueno, lamentablemente nos dicen que sus asesores le dicen que no, y bueno, nos estaremos viendo la cara recién el miércoles en el Ministerio de Trabajo con una situación tan acuciante como esta. O sea que, digamos, el accionar bipartito al menos está descartado o no está funcionando, digamos, en este preciso momento. Sí, y no por culpa nuestra. Para nosotros, el día sábado, domingo, podíamos habernos reunido totalmente, porque nos parece difícil llegar al miércoles con esto, porque hay acuciante, hay incertidumbre. Y bueno, lo que pedimos realmente es que también las autoridades competentes, Ministerio de Trabajo y demás... ¿El Ministerio ya está notificado de esta situación? Sí, ya venía siguiendo, porque esto no arrancó ahora, este problema, ahora se complicó. El ministro de la Corte Electoral, José Ignacio Corseñac, le dijo a MBD Noticias que ese organismo no ha recibido ninguna denuncia sobre una eventual violación de la Constitución de parte del director o eventualmente cometida por el director del Partido Colorado en el directorio de OCE, José Amí. Según trascendió en redes sociales, Amí habría participado el pasado sábado en una actividad de una agrupación política en Trinidad, departamento de Flores, lo que está prohibido por el artículo 77, número 4 de la Carta Magna. Si la circunstancia constituyó un delito electoral, también está señalado en el mismo artículo constitucional una pena de inhabilitación inmediata del cargo electivo y de 2 a 10 años de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. Eso es lo que dice la Constitución. Repito, no ha llegado ninguna denuncia a la Corte Electoral hasta ahora, sin perjuicio de que pueda llegar esa denuncia más adelante. Y en tal caso la Corte tendrá que considerarlo y resolverlo, fallar en ese sentido. Corseñac dijo que tampoco ha llegado a la Corte ninguna denuncia respecto a la conformación del Partido de la Libertad Avanza en Uruguay por la eventual injerencia de la colectividad fundada por Javier Milei en la República Argentina. Hasta ahora no ha venido ninguna denuncia. Seguramente, si hay alguien que tiene intención de oponerse en el momento y si hay razones fundadas para la oposición, la Corte considerará la oposición que se deduzca. Hasta ahora no hemos tenido eso. Hasta ahora lo que tenemos es el procesamiento de lo que ha presentado un conjunto de ciudadanos para constituir el partido. Y en otro asunto, el senador del Partido Nacional e integrante de Alianza País, Sergio Botana, dijo que su colega Álvaro Delgado de Aire Fresco no es una opción para conducir el directorio blanco tras la derrota electoral de 2024 y cuestionó la acumulación por sublema que proponen los sectores que apoyan al ex candidato presidencial. Y también dijo Botana que Delgado no le da la misma confianza que Javier García, también senador y también postulante a la presidencia del directorio del Partido Nacional, al que Botana apoya y, según Botana, tiene el apoyo de todo el partido. De los contendores que tiene más posibilidades, obviamente nos inclinamos por quien puede mirar al futuro y que tiene el respeto del partido en ese sentido, contra la otra opción que, bueno, dicho con todo respeto y con todo cariño, ya no nos condujo a buen puerto cuando tuvo todo para hacerlo. Bueno, no nos da la misma confianza. Además, Botana se expresó a favor del voto secreto en la convención, que no está previsto en la Carta Orgánica Partidaria, y rechazó la acumulación por sublema que impulsa Delgado, un mecanismo que, si bien sí está previsto, nunca se aplicó. Bueno, eso está en la Carta Orgánica, no está en el honor de los hombres, ¿no? En este partido la lista más votada es el presidente, que encabeza la lista más votada es el presidente del directorio. Esta convención tiene que ser una convención, es una convención de blancos, tiene que ser con libertad a la hora de opinar, no puede haber mordazas, libertad a la hora de votar, el voto tiene que ser secreto como corresponde, para asegurar y dar garantía absoluta a la libertad del convencional, al que hay que respetar
hasta en lo mínimo, hasta en la esencia total. Tiene que poder opinar y tiene que votar libremente. A propósito de este tema, la convención del Partido Nacional que elegirá la nueva conformación del directorio nacionalista se va a realizar el próximo sábado 28 de junio. La Comisión Electoral está trabajando en aspectos organizativos y los plazos de presentación de listas vencen el próximo viernes, según informó el diputado Juan Martín Rodríguez, presidente de la Convención Nacionalista. Formalmente no se ha presentado ninguna candidatura. Más allá, por supuesto, que conocemos en Nos Caben Prendas la candidatura de Luis Alberto Heber, la de Álvaro Delgado y la de Javier García, por supuesto, son públicas, a su vez las expresiones de nuestro compañero Carlos Encillo, también de conformar una lista, y de otros compañeros que también han hecho referencia, pero en los hechos el plazo vence el próximo viernes a las 4 de la tarde. Y es ahí cuando estén las hojas, las listas presentadas, es que sabremos efectivamente cuántas listas, cuántos candidatos hay. Cuando eso suceda, veremos si esas listas tienen un sublema, si no lo tienen. La Carta Orgánica, como tú bien lo dices, en su artículo creo que es el 21 y 22, establece, el 21 establece la posibilidad de acumular por sublema, pero más allá, por supuesto, de lo que establece la Carta Orgánica, veremos en estos próximos días cómo se desenvuelven los hechos para efectivamente, sobre la base material de la realidad, poder actuar en consecuencia. Nosotros vamos a aplicar la Carta Orgánica en toda su dimensión. También está la posibilidad planteada por figura del Partido Nacional de impulsar un voto secreto. Eso no está planteado en la Carta Orgánica. Entonces, ¿qué pasaría si se llegara a presentar esa intención? La Carta Orgánica de nuestro partido, en su artículo 22, es bien clara. Cuando el elector, cuando el convencional se presenta ante la comisión receptora, ante la mesa de votación, tiene que acreditar quién es y debe en el sobre poner su nombre, el departamento por el cual fue electo y la hoja de votación, la lista 71, mi caso. Y la hoja, la lista en sí misma, luego firmarla, introducirla en el sobre y el sobre a la urna. Y eso lo establece la Carta Orgánica. Y eso es lo que vamos a exigir el cumplimiento, como de todas las disposiciones de nuestra máxima, organización. Bueno, y antes de despedirnos, una noticia de último momento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace minutos en la red social Truth un alto al fuego total entre Irán e Israel y dijo que entrará en vigor en 6 horas. Además detalló un plan estructurado en fases y denominó al conflicto la guerra de los 12 días, ¿no? Utilizando la misma lógica por la que en un momento de la historia en esa misma zona del mundo hubo una guerra llamada de los 6 días. Exactamente. Bueno, y vamos ahora sí al pronóstico del tiempo. Uno de los temas también esperados en esta jornada, en la que todavía rige una alerta amarilla y naranja en la zona sur del país hasta las 21 horas por vientos muy fuertes y persistentes. Claro, por eso mismo no da para decir que lo peor ya pasó, pero la perspectiva es mejor pensando en mañana, como se aprecia allí en lo que empiezan a ver con respecto al pronóstico de Inumet, ahora concentrado en Montevideo y área metropolitana. Martes 24 de junio, por la mañana se espera disminución de nubosidad. Eso sí, también heladas agrometeorológicas y por la tarde y la noche, cielo claro y algo nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas para mañana, mínima 4 grados, máxima 12. Y el miércoles 25 de junio, en la mañana, cielo claro y algo nuboso, heladas agrometeorológicas y en la tarde aumento de nubosidad y probables precipitaciones. La temperatura máxima será de 13 grados y la mínima de 3. Antes de irnos vamos a repasar las vías de comunicación para alertar a distintas organizaciones, organismos en todo caso públicos, de personas que puedan estar en riesgo por encontrarse a la intemperie con estas bajas temperaturas. Sí, recordemos que se implementó este sistema de emergencia y de evacuación obligatoria. Allí tenemos las líneas de atención 0800-8798 o 092-910-000 para dar aviso de personas a la intemperie en Montevideo. A través del 911, además, se puede dar aviso de personas a la intemperie en el interior del país o también en casos de emergencia. Bien, mediante la línea SAME 105, el 105 de ACE, si la persona requiere atención médica. Y por el 0800 5050, línea azul del INAU para atención de niños, niñas y adolescentes.
Bueno, y ahora sí, nos estamos yendo, los invitamos a quedarse porque ya viene el lado B y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Mañana bien temprano estará al aire la primera edición de MBD Noticias a las 8 de la mañana. Me imagino que no solo con todo esto vinculado a las bajas temperaturas y las disposiciones anunciadas hoy, sino también con la actualización de esta noticia internacional tan importante sobre el aparente cese del enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Habrá que ver qué se anuncia o cómo se complementa esa noticia con el paso de las horas. A las 13 estará al aire la segunda edición informativa y estaremos con Natalia, como siempre, 18:55. Hasta mañana, cuídense. Gracias por estar.